Ok, pues bueno, vamos a dar inicio a esta parte, que es lo primero, precisamente referente a la función fiscalizadora, ¿no? Señala que precisamente a mediados del siglo XIX, el iniciador de esta situación fue un italiano de nombre Camilo Benso, quien también era conocido como conde de Cavour o de Cavour, ¿no? Quien hacía notar que los actos más importantes de gobierno son aquellos que se relacionan con el tesoro público y por tanto deben de ofrecer a los contribuyentes que sacrifican parte de sus riquezas en beneficio del Estado la seguridad de que los dineros se van a recaudar legalmente y se van a invertir en su verdadero destino, ¿no? Pues esto lo habíamos comentado incluso en las primeras sesiones que llegamos a tener. Si ustedes lo recuerdan, que lo relacionaba, bueno, yo lo sé, lo relacionaba mucho con el tema de la monarquía, ¿no? Que era precisamente esta función tan importante con la que se comenzó la separación de poderes al iniciar a partir de 1215 pues una sustitución o una delegación. Bueno, no fue una delegación, prácticamente fue separar esa función del poder ejecutivo a una distinta, que era lo que tenía que ver con el tema de recaudar primeramente impuestos. Entonces, obviamente era algo importante y bueno, sigue siendo algo importante. Si el Estado se dedica a recaudar impuestos, la cuestión de a dónde van a dar esos impuestos y cómo se van a utilizar, ya que como bien lo señalaba este autor italiano, bueno, pues si alguien está sacrificando parte de su trabajo para aportarlo hacia el Estado, tiene el derecho de saber en qué se está utilizando pues los recursos que está aportando para el mismo, saber si realmente se está llegando a cumplir con el fin respectivo, ¿no? Entonces, señalaba también que sin duda uno de los peligros latentes en todo el estado es la posible corrupción de los servidores públicos, lo cual no es un tema novedoso, eh, pues de, desde siempre ha existido en cierta medida este problema, ¿no? Obviamente en algunos estados más que en otros, pero pues siempre está ahí presente. ¿Cuál es la importancia precisamente? Bueno, el propósito que tienen es de prevenirla y evitarla, lo cual va a contribuir a considerar y reconocer a la fiscalización o el control patrimonial del Estado, lo cual lo vamos a poder entender igual como una función pública, cuyo ejercicio va a requerir el desempeño de una actividad técnica y esencial del ente estatal dirigida a vigilar, verificar, comprobar, evaluar todas las actividades de los órganos, dependencias y servidores públicos a cuyo cargo esté el manejo de fondos, valores, recursos, bienes y derechos del propio Estado. Se pudiera afirmar, coincidiendo con algunos estudiosos de la materia, que en el campo de la función pública debe entenderse por el control o el acto contable o técnico que realiza un poder, un órgano o un funcionario que tiene atribuida por la ley la función de examinar la adecuación a la legalidad de un acto o una serie de actos y la obligación de pronunciarse sobre ellos. Entonces, pues precisamente vemos de tal importancia es la cuestión de fiscalizar los ingresos que se convierte prácticamente en una función del Estado, una función pública, porque pues atañe al interés común el saber hacia dónde se van a aplicar los recursos y que los mismos no tengan una malversación o se destinen a una situación distinta para lo cual se pretendió recaudar en un inicio. Eh, Déjenme ver si es esta la diapositiva, creo que sí. Entonces, obviamente, toda organización política, social, necesita de órganos de control y vigilancia que hagan posible descubrir estas desviaciones en caso de que se den, así como revisar la actuación de los diferentes funcionarios públicos. Pues son precisamente disposiciones que se establecen en la norma, que pues normas abstractas e impersonales que se fijan para el desempeño y el correcto funcionamiento de recaudación y cómo se van a aplicar los recursos.
En consecuencia, la finalidad será corregir, en dado caso que existan desviaciones, corregirlas a efecto de que se puedan alcanzar los fines, objetivos y metas que se haya establecido el Estado para, pues para llegar a estos. El ejercicio de la función pública de fiscalización incluye las siguientes, a ver si está diapositiva. Bueno, ahí la voy a dejar, todavía no es ahí. Pero bueno, dentro de estas funciones que señalaba precisamente para el tema de la fiscalización, son precisamente la vigilancia, la verificación, comprobación y evaluación de las actividades de los órganos, dependencias y servidores públicos a cuyo cargo o quienes detenten precisamente manejo de fondos, valores, recursos, bienes y derechos propios del Estado. Y va a consistir en determinar si su actuación se hizo con apego a la normatividad jurídica vigente, pudiendo efectuarse desde el interior de las instituciones públicas encargadas de dicho manejo o desde el exterior de ellas. Uno y otros ámbitos, lejos de excluirse, deben de complementarse. Y es precisamente esta situación que va a dejar, pues, ver el hecho de cómo se va a sancionar a algún servidor público o alguna dependencia que esté haciendo un mal uso de recursos, ¿no? Cada dependencia pues va a contar precisamente con un órgano, digo, aparte del tema de la Auditoría Superior de la Federación que veremos más adelante, o de la Secretaría de la Función Pública, cuenta cada institución con un organismo interno de control. Tal es el caso eh, que podría ejemplificar, digo, y pues hay bastantes, ¿no? En el caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en donde hace algunos meses, precisamente, se dio, bueno, de hecho creo que fue hace un mes, se dio a conocer que estaba en curso una investigación de la cual se había derivado una orden de aprehensión contra diferentes funcionarios de esta dependencia de gobierno, en donde precisamente se les estaba adjudicando el hecho de haber, bueno, el delito por el cual salió la orden de aprehensión fue por el delito de peculado y delincuencia organizada, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, es donde precisamente podemos ver cómo, pues bueno, el derecho administrativo se encuentra relacionado con muchas materias, ¿no? Y el tema, el meollo del asunto, es precisamente que al ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal o de la Ciudad de México, cuando fungía en carácter de secretario general de la Secretaría de, no, de la Policía Federal, perdón, tenía a su cargo, bueno, la figura que él tenía era, se asemejaba a la de oficial mayor y como tal tenía las funciones de solicitar todo lo referente a a recursos humanos y recursos materiales, ¿no? Es decir, podía manejar fondos. Nada más que los fondos a que él tenía acceso, pues obviamente eran relativos a la Policía Federal, partidas de seguridad nacional que se tenían que destinar a, pues a todo lo relativo a seguridad nacional. Conforme a una norma interna, se tenía que seguir un protocolo para poder bajar ese recurso y poder disponer del mismo, siempre justificando hacia dónde se iba a ir pues ese dinero. Eh, Se da precisamente el caso que hay eh, comienzan a hacer precisamente la auditoría de qué es con esa partida presupuestal que sucedió aproximadamente en el año 2013, de 2013 a 2014, periodo en el que llega otra funcionaria pública y toma el control de 2014 a 2017. Entonces, se investigó esos movimientos que se realizaron desde 2014 hasta 2017, contabilizando un detrimento patrimonial aproximadamente de 260,000 millones de pesos más o menos, era lo que venía, es lo que
se desprende de los dictámenes contables que le realizó la Auditoría Superior de la Federación, ¿no? Este órgano que, bueno, está al pendiente de cómo se lleva a cabo em, cómo se llevan a cabo precisamente el tema de bajar los recursos y disponer de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que señala precisamente este órgano de control? Pues dice, bueno, tenemos una lista de cheques que fueron cobrados. Sin embargo, la cuestión que se nos hace irregular es precisamente el hecho de cómo es que se cobraron los cheques y el monto de los mismos, ya que el cheque más bajo, eh, fueron aproximadamente, son 90 cheques en una partida y creo que son 177 en una segunda partida. Entonces, el cheque más bajo aparecía con un monto de 3 millones de pesos y los demás oscilaban entre 30 millones de pesos, 20 millones de pesos, etcétera. Entonces, la auditoría es lo que dice, o sea, se nos hace muy extraño que un servidor público vaya a cambiar este tipo de cantidades a una ventanilla bancaria y máxime que son servidores públicos. Entonces lo que dicen es, el modus operandi es que el entonces secretario general endosaba un cheque, se lo pedía al área financiera de la secretaría, esta se lo expedía a su nombre y él pues prácticamente lo endosaba a otro servidor público de menor rango jerárquico y se lo daba para que lo fuera a cambiar y este le trajera a su vez el dinero y pues ya pudieran disponer de él. Entonces así se hicieron muchas operaciones hasta llegar prácticamente al monto exorbitante que les he comentado. Por lo tanto, al existir esta situación, pues le dan vista precisamente ya al Ministerio Público a través de la Fiscalía General de la República y pues se convierte en un tema penal, pues la situación que dicen es que no está justificado para qué fue utilizado ese recurso. Eh, y digo, podemos entrar incluso a cuestiones pues, de gobierno, como el aparato estatal va precisamente pues a fincar responsabilidades y a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, jurídicamente, ese es el hecho que fue lo que pasó, ¿no? ¿Por qué dicen que precisamente son operaciones con recursos de procedencia ilícita? Bueno, porque señalan que el tema en cuanto a el recurso fue dispuesto de una manera ilícita. O sea, si bien es cierto, esa partida, pues de seguridad nacional se encontraba para que dispusieran de ella y fuera invertida en equipos de inteligencia, en investigación, probablemente en vehículos o en armas, que era lo que requerían en ese momento, todo ese gasto no está justificado. Entonces, al no estar justificado, dice, bueno, tú te lo pusiste a tu nombre y dispusiste ese dinero. Por lo tanto, si no lo invertiste o si no lo utilizaste la partida para la cuestión que está destinada, de esa manera inmediatamente se vuelve ilícita. Y al manejar el sistema bancario, pues bueno, ya se entiende que están realizando unas operaciones con recursos de procedencia ilícita al momento de estar operando con el sistema bancario recursos que son de una asignación estatal nacional y por lo tanto pues ya hay operaciones con recursos de procedencia ilícita. ¿Por qué señalan que hay delincuencia organizada? Bueno, dicen porque son varios funcionarios públicos los que intervinieron. Aproximadamente les están imputando a 12 funcionarios públicos, donde dos son los que fungían como, dice según la fiscalía, como líderes de la organización criminal, mientras los 10 restantes eran pues bueno, los IBM, como se les podría mencionar, ¿no? De, bueno, ve y cámbiame el cheque y me regresas el dinero. ¿Cuál es el principal tema en esta situación? Y es a lo que iba, ¿no? Vemos precisamente que es una cuestión política. ¿Por qué es política? Porque en ese periodo que estaba fungiendo este personaje como secretario general de Policía Federal, él estaba precisamente, dependía
él y bueno, la subsiguiente que llegó, dependían del secretario de Gobernación. Y en ese tiempo, más o menos, pues era Osorio Chong, ¿no? Entonces, el tema en sí, pues es tratar de llegar arriba con esta investigación que pues les arroje más gente. La situación es de que en sí, pues era como lo que mencionaba con Francisco al inicio de clase, pues el tema es precisamente tratar de separar el tema político de lo administrativo, que aquí es algo que no sucedió. Aquí, este tipo de partidas presupuestales sí están precisamente, y es lo que nos decía el señor que trae ahorita el problema, estas partidas presupuestales siempre se han manejado de esa manera, al grado de que reciben instrucciones de, oye, ¿sabes qué? Pues necesitamos pagarle a tantos informantes, pues aquí está el cheque y pues hazme llegar el dinero para entregárselos, porque no hay modos de que se los depositen a gente que pues está precisamente infiltrada en una organización criminal, pues no se les puede depositar el recurso por obvias razones, ¿no? Sin embargo, ahora por este tema de seguridad nacional que van contra toda la gente que estuvo en gobiernos anteriores, pues bueno, desconocen estas prácticas y pues como prueba de ello, pues ahora van como una cacería contra todos los funcionarios que estuvieron realizando este tipo de prácticas que eran avaladas pues por todo el órgano estatal, ¿no? Por todo el estado. Eh, Al respecto, usted, Francisco, que ha tenido ya participación dentro de la administración pública, ¿le ha tocado ver algo similar? Pues me tocó una vez. La verdad es de que el órgano de fiscalización que tuvimos en PGR era la Auditoría Superior. Entonces, regularmente te llegan auditorías de ella y son un terror, la verdad, porque a veces llega el inspector de la auditoría y dice, oye, aquí en mi inventario, voy a poner un ejemplo muy chusco, tengo 5 sillas, ¿no? Y tú estoy viendo que nada más tienes 3. ¿Dónde están las otras 2? No, oye, mira, es que esas 2 sillas las tuvimos que prestar a la Dirección General de Asuntos sin Importancia porque ellos no tienen sillas. Entonces, todo eso va obrando como en un expediente y en el momento en que se presenta como un informe previo, no el que ya presentan a la Cámara, sino como un informe previo que todavía tienes tu posibilidad de enmendar, pues sí ves de repente este tipo de cosas y como que tienes que alegar a la autoridad. Entonces, sí me ha tocado verlo. La verdad es de que pues a pesar de que, como dije, es incómodo y, hijo, ponían a la área de recursos humanos, pues de cabeza, pues es necesario, ¿no? O sea, creo que las unidades de fiscalización, creo que aún hoy son más importantes, dado todo el contexto de presuntos actos de corrupción que suelen tener muchos actores políticos conocidos. Así es, muchas gracias, Francisco. Y, digo, y de la misma forma, digo, este tema que nada más se los mencionaré de manera muy genérica, igual y el otro lunes ya lo comentamos de manera más específica. En la Ciudad de México hay, bueno, existía algo que se llamaba la Agencia de Gestión Urbana durante el periodo de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, que prácticamente pues se dedicaban precisamente a ver todo el tema de la urbanización de la capital. Entonces, resulta ser que al director de la Agencia de Gestión Urbana se le inicia una carpeta de investigación por diversos contratos que se encuentran con algunas irregularidades, mencionan, respecto al tema de contratación de obra pública, en donde hay una imputación precisamente en donde dicen que dentro de estos contratos hay uno específicamente en el cual se utilizaron 200 millones de pesos, de los cuales, bueno, están divididos en secciones para su ejercicio, de los cuales hasta el momento 60 millones de pesos no están justificados porque dicen que se contrató a gente externa, personal externo, cuando la propia agencia de gestión urbana cuenta con aproximadamente 4,000 empleados que, pues bueno, pudieron ellos llevar a cabo estos trabajos y no está justificado el por qué se llevó una contratación a personal por fuera, ¿no?
incumpliendo, bueno, y incluso le meten ahí un delito especial, ni siquiera es un delito del Código Penal para el Distrito Federal en su capítulo de servidores públicos, sino se va a un apartado del Código Fiscal, me parece que es el 471, por ahí de los últimos, en donde señalan que cuando se exista un detrimento a la hacienda pública, bueno, la penalidad, no recuerdo bien cuánto está la penalidad. El chiste es que la media aritmética da 8 años de prisión, lo cual pues ya es un delito grave que no admerita o no se puede llevar a cabo alguna salida alterna, ¿no? Entonces, pues precisamente, digo, ese tema que yo les comento, hagan de cuenta que es un tema tipo el de Lozoya, pero en chiquito a nivel local, ¿no? Que donde lo que les interesa precisamente pues es poder llegar al personaje, fue un personaje político importante, ¿no? Porque precisamente el Ministerio Público, en este caso, que es Ministerio Público Local, da todas sus referencias, pero no acredita esta parte en cuanto a la administración pública. ¿Cuáles eran las funciones que tenían esas 4,000 personas que refiere? Si las mismas estaban capacitadas para llevar o no a cabo los trabajos por los cuales se erogó esa cantidad, que las personas que están implicadas dicen que no, que la gente que está precisamente a disposición de esas 4,000 personas no están capacitadas para llevar a cabo el trabajo que se requería. Y por eso se llevó esta contratación, lo cual pues siempre se llevó de esa manera, nada más que ahora por este tema político, pues bueno, se asocia a la cacería. En el tema de Ciudad de México, quien inicia todo la investigación administrativa, bueno, pues es la Contraloría Interna, que es la que se encarga precisamente de revisar a dónde fue a dar el recurso y si se aplicó de manera correcta o no, que en este caso a su consideración señalan que pues no, no se aplicó de manera correcta el recurso que se tenía que utilizar, ¿no? Pero bueno, eso es así a grosso modo lo que estábamos comentando. Digo, ya la clase siguiente, bueno, lo checamos a ver si podemos ahí adentrar un poco más. Profesor, una pregunta. ¿Sí? En relación a lo que usted hablaba de la delincuencia organizada que se da en estos niveles, sí se puede realmente entonces acreditar este tipo, porque muchos tipos penales ponen como precisamente esos candados para que se puedan cumplir todos, o la intervención del Ministerio Público dolosamente es lo suficientemente negligente para que no se den. Entonces, en su experiencia profesional, sí ha logrado apreciar que se pueda dar ese delito, que sí se configure, que sí llegue finalmente a una sentencia, o nada más se queda en una investigación. De lo que hemos visto, precisamente que interesante su pregunta al respecto, de lo que nos ha tocado defender, ningún tema ha salido a sentencia. Quedan, lo más que nos ha llegado a tocar es precisamente que se vaya a juicio y en juicio sale, ¿no? En sistema acusatorio. Pero pues la mayoría de los casos han tenido pues bastantes negligencias en la integración de las carpetas de investigación. Máxime que en este caso que yo les comento, el asunto a nivel federal de la Secretaría de Seguridad Pública, bueno, de Policía Federal, extinta Policía Federal, el tema es precisamente cómo el Ministerio Público trata de acreditar una delincuencia organizada cuando se trata de funcionarios públicos, cómo tratan de acreditar una organización de hecho que tenga una permanencia en el tiempo. Y aparte de eso, pues el Ministerio Público no señala cuáles son los roles de cada quien, se supone, y no los que se comen, sino las funciones precisamente, ¿no? En donde, pues, ¿a qué se dedica? ¿Quién era el jefe de la banda o, bueno, de la organización? ¿Por qué se presumía que era el jefe? No nada más porque tenía subordinados, que es lo que el Ministerio Público dice. Ese Entonces, debido reparto de funciones, ¿no? ajá. De la que habla y de la que inclusive ya hay criterios asentados. Así es. Sin embargo, precisamente por ser una cuestión de índole política, pues el órgano jurisdiccional, el juez de control, otorgó la orden de aprehensión de hecho, hasta el propio juez de control hace un análisis y dice algo así como de, bueno, el Ministerio Público se equivocó al señalar esta hipótesis, pero yo como juez de control refiero que es una diferente. Y así es como, bueno, tienen ahí la orden de aprehensión. Digo, ese asunto actualmente pues está en amparo y trae varios amparos.
que probablemente, lo vuelvan a mediatizar en cuanto se presenten a comparecer los funcionarios públicos importantes de este asunto, ¿no? Porque, pues imagínense el hecho de haber tenido a un secretario de Seguridad Pública en la capital y que ahora esté acusado de delincuencia organizada, pues bueno, es un poco relevante para la sociedad, ¿no? Entonces, desde el punto de vista jurídico, realmente no se podría dar una delincuencia organizada como lo están tratando de cuadrar, que es por el único tema que ese delito sería, pues bueno, de una prisión preventiva como medida cautelar, ¿no? Pero, pues sí, o sea, en el tema, digo que esto deriva precisamente del tema administrativo que estábamos señalando, pero no, no podría yo considerar que hubiera una comisión en este tipo de delitos. Probablemente el peculado, pero los demás, pues sí están un poco sacados de la manga. Pero entonces en eso vendría lo malo, ¿no? Porque entonces estamos tratando de acreditar delitos y estamos tratando de poner, eh, o sea, de hacer cosas que no van a prosperar. Y eso por eso yo decía que es un dolo por parte del Ministerio Público, porque si yo sé que no me va a prosperar mi delincuencia organizada, porque no lo voy a lograr acreditar, entonces cuando llegue a sentencia, el juez me va a decir, no, pues es que por lo que tú acusas este Ministerio Público, no se da. Entonces, pues va todo para atrás, ¿no? Así es. Sí, lamentablemente, pues es una cuestión que vemos en nuestro sistema jurídico, como pues siempre terminan, perdónenme la expresión, pero terminan prostituyendo al derecho penal para cumplir sus fines, pues, de los políticos, ¿no? Precisamente todo deriva siempre en cuestiones de servidores públicos, va a derivar de investigaciones de los órganos internos de control, llámese Contraloría o Auditoría Superior de la Federación, dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, ¿no? Como pudo haber sido también el caso del exdelegado de la alcaldía de Tláhuac. Digo, yo creo que muchos de ustedes llegaron a escuchar que lo relacionaban precisamente con lo de el Ojos, ¿no? Con esto, con toda esta situación. Y El de la mano precisamente, con ojos. ajá, Ajá. exactamente. Entonces, precisamente, pues ese tema se inició por una denuncia de la Contraloría a nivel local, en donde se señalaba que el funcionario público tenía diversos viajes. Bueno, primero inició con una denuncia anónima en Contraloría. Contraloría comienza a investigar y precisamente aprecia que hay diversos viajes por parte del exdelegado y que lo más fuerte que tenían era que se había comprado una camioneta y que esa camioneta de dónde salió, si él no tenía, bueno, si su sueldo era un sueldo y no le alcanzaba para esa camioneta. Bueno, ya de ahí, pues los medios se encargaron de hacer más grande el tema y bueno, pues ya en sí, lo único que quería ahí recalcar de ese asunto es cómo la importancia del órgano interno, que es el que da vista para que se inicien las investigaciones, ¿no? Digo, ese asunto pues afortunadamente concluyó. Ya, pues bueno, no les comento cómo es que concluye, pero pues todo obedeció precisamente a intereses políticos, ¿no? En donde vemos cómo de una cuestión se brincan a otra y de ahí se van a la última instancia, que es el ramo penal, para ejercer una pretensión punitiva y ahora sí que apretarlos a todos y que suelten la sopa, ¿no? Pero, pues bueno, se supone que con el tema de la reforma penal, este tipo de casos ya no se iban a dar, ¿no? Pero bueno, vemos precisamente que el tema penal, pues no es un tema de legislación, sino es un tema de operación, ¿no? Entonces, pues mientras sigan existiendo este tipo de intereses, así existan las reformas que se tengan que dar, pues bueno, va a seguir funcionando al interés estatal, ¿no? Que es lo que, les interesa en sí. Pero bueno, regresando con el tema precisamente del órganos de fiscalización en cuanto a sus funciones, ya lo hemos señalado, estas funciones de vigilancia, verificación, comprobación y evaluación de cada uno de los órganos, dependencias y servidores públicos, bueno, que va siendo precisamente
para determinar si las actuaciones de cada uno de ellos se encuentran apegados al marco jurídico, ¿no? E incluso, bueno, como lo hemos comentado, en muchas ocasiones estas formas de control y vigilancia se vienen dando desde el interior de las instituciones públicas encargadas del manejo de recursos o bien de manera exterior, como hemos visto estas intervenciones que hacen de manera ocasional para ver precisamente cómo es que se lleva a cabo la aplicación de los recursos, ¿no? En México, en el ámbito federal, tanto las Secretarías de Estado como la Fiscalía General de la República, los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal mayoritaria cuentan en un primer nivel de vigilancia con órganos internos de control que en ejercicio de la función fiscal, de la función de fiscalización o control tratan de descubrir sus fallas y adoptar medidas necesarias para corregirlas. Eh, También vemos que el titular del Poder Ejecutivo cuenta con un segundo nivel de vigilancia, que este nivel de vigilancia lo vamos a ver precisamente en la Secretaría de la Función Pública, órgano al que se le atribuyen parte de la función de fiscalización o control para supervisar la actuación de todas las dependencias y entidades de la administración pública, lo que le permite adoptar, dentro de los márgenes previstos por la ley, medidas correctivas que considera convenientes. En un tercer nivel existe en el ámbito federal de nuestro país un órgano independiente al Poder Ejecutivo que desde el exterior del Poder Ejecutivo Federal revisa su actuación. Dicho órgano es la Auditoría Superior de la Federación, entidad de fiscalización superior de la Federación prevista en el artículo 76 constitucional, a la que se le atribuye el ejercicio de la función fiscalizadora. En el ámbito del Poder Legislativo, tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores ejercen la función fiscalizadora o de control hacia su interior a través de sus respectivas contralorías internas, según disponen los artículos 53 y 112 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Respecto al ejercicio de la función fiscalizadora en el Poder Judicial de la Federación, su ley orgánica previene en el artículo 103 a la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, quien tendrá a su cargo las facultades de control y la inspección del cumplimiento de las normas del funcionamiento administrativo que rigen los órganos, servidores públicos y empleados del propio Poder Judicial de la Federación, con excepción de aquellos que correspondan a la Suprema Corte de Justicia. De igual manera, los órganos constitucionales autónomos tienen sus propios órganos, investidos de la facultad de ejercitar la función fiscalizadora de control. Así lo demuestra el caso del Banco de México y del Instituto Federal Electoral. Bueno, del ahora Instituto Nacional Electoral, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos esta parte precisamente de todas estas cuestiones. Nayeli, ¿usted qué opina al respecto de esto que hemos comentado referente a los órganos de fiscalización internos? ¿Los ve precisamente con buenos ojos? ¿Sirve realmente la función que realizan o cree que les hace falta algo más? Bueno, es que en mi experiencia, pues sí funciona en sentido de presupuesto para justificar y para llevar como todo ese procedimiento, sí considero que funciona su vigilancia. Para lo que mencionaba de investigación, carpetas de investigación y lo que antes eran averiguaciones previas, creo que se quedan un poquito cortos porque observan cosas de forma y no de fondo. Entonces, pues yo creo que ahí sí no funcionan mucho. Sí, es correcto. Digo, es muy importante lo que dice en cuanto a la forma y el fondo, que es prácticamente de donde viene pues la mayoría de las investigaciones que derivan ya en carpetas de investigación o en averiguaciones previas, dependiendo del año en el que se hayan iniciado, pero sí, tiene bastante razón. Déjenme ver aquí.
Nayeli, ok. Gracias, Nayeli. Está Ramsés, ¿usted qué opina al respecto de estos, de los órganos de fiscalización interna? Ya, ¿sí me escuchan? Sí. Pues considero que desgraciadamente en México contamos con una cultura que no nos permite llegar adelante y llevar a cabo una adecuada fiscalización interna, externa, de cualquier tipo. O sea, de cualquier forma, no estamos capacitados, lamentablemente, para llevar a cabo este tipo de fiscalizaciones, por lo cual es que sí se permite muchas veces, pues, temas de, voy a sonar como diría nuestro flamante presidente, temas de corrupción. Entonces, sí le encontramos desde el aspecto más mínimo como sociedad hasta el más grande. Y entonces sí, esto merma el desarrollo de las instituciones y de cualquier ámbito que se pueda o se quiera llevar a cabo para poder llevar a cabo un adecuado funcionamiento como sociedad o como colectividad. Así es. Muy bien, Ramsés. Laura Eloís está. Sí, sí estoy. Ah, ok. Ah, sí, otra vez usted. Sí, perdón, es que no la tenía ubicada. Precisamente, bueno, para tema aquí de ponerle su participación, ¿cuál es su opinión al respecto de esto que estamos comentando? De los órganos internos de control, me parece, y la verdad es que lo he vivido como en carne propia, son muy parciales en cuanto a su actuación. Si bien intentan cumplir con sus funciones, me parece que no alcanzan sus facultades o no sé cómo llamarlo, porque hay cuestiones políticas detrás de toda la administración pública, ¿no? Y el órgano interno de control, no, a mi parecer, no se salva, porque se han suscitado diversas irregularidades, por ejemplo, en mi trabajo, y la verdad es que el órgano interno, a pesar de que existen muchas quejas al respecto, no se pronuncia. Entonces deja en estado de indefensión a los servidores públicos que justo solicitan su apoyo. O sea, yo lo veo más bien por el ámbito de un servidor público, ¿a dónde se va a quejar cuando son buenos hechos o está siendo dañado en alguna de en su esfera jurídica, ¿no? O sea, ¿a dónde va? Pues acude al órgano interno de control. Pero muchas veces el órgano interno de control lo que hace es simular que sí trabaja, pero realmente no se ve reflejado en la realidad, ¿no? Entonces, me parece que los órganos internos de control, pues sí, les falta mucho, les falta autonomía, porque si no estuvieran, si no pendieran de la propia autoridad, pues yo creo que sí funcionarían, porque realmente sí creo en el espíritu, ¿no? En la esencia de la fiscalización, pero en nuestro país, y dadas las circunstancias, o sea, yo creo que no, sí dista mucho de la realidad, a la realidad jurídica, ¿no? Del deber ser, sí está muy, sí hay un vacío legal muy grande. Es correcto. Muchas gracias, Laura. Y por último, Sí, gracias. sí. Sí, muchas gracias. No, ya con usted ya terminé ahí. Déjenme, Maestro, ¿puedo participar? sí, ¿quién es? Bueno, perdón. Yaneli. Yaneli. Ah, sí, de hecho Yaneli. la iba a mencionar ahorita. Sí, está bien. Adelante. Ya. Bueno, yo quería ir por lo que es a los órganos internos de control, que luego sí, independientemente de la función que tengan, el personal abusa de su poder. Y bueno, es como anécdota, no sé. Cuando yo estaba en el Registro Agrario Nacional, entonces cuando fue lo del temblor del 2017, pues hicieron campañas para
ir a Chiapas y Oaxaca, todas las casas caídas, por medio de SEDATU. En ese entonces, el director de catastro del Registro Agrario Nacional le dijeron, tienes que ir a hacer censo para ayudar. El director general de catastro manejaba un programa a través de otro instituto para contratar personal porque el RAN no tenía. Entonces, él dispone de ese recurso por orden, bueno, de entonces del director en jefe y de Rosario Robles, y pues van y hacen sus censos. Todo bien, se fue él y como 10 personas más pues a caminar. Cuando regresa, una persona del OIC, pero como en mala onda, porque no fue orden directa, lo empezaron a investigar porque dijeron que él había tomado dinero del dinero que tenía para su programa que no era para ir a censar. Entonces le empezaron a hacer muchas auditorías. Al final todo salió bien porque todo estaba justificado, o sea, no hubo manera, pero también abusan de su poder o las personas, si no se caen bien, también abusan de eso, ¿no? Teniendo ellos el poder de investigar a esas personas. Sea servidor público. Porque de hecho también hay un capítulo donde cualquier civil que preste servicios para el Estado, aunque no sea servidor público, pueden incurrir en una responsabilidad. Entonces, en ese entonces, el OIC agarró parejo a toda la gente que el director de catastro se llevó para hacer los censos, los empezó a investigar como si fueran servidores públicos. Le digo, al final todo salió bien porque no había irregularidad, pero pues mientras los hicieron comparecer y infinidad de asuntos. Y fue más cuestión política, el fregar, molestar. Sí, 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 absolutamente. Digo, pues hay de todo en esta viña del Señor, como quien dice. Sí. Y precisamente pues vemos cómo pues llevan a cabo pues esta cuestión de fiscalización pues para todos. Incluso yo recuerdo que cuando llegué a trabajar precisamente en la ahora Fiscalía de la Ciudad de México, pues precisamente pues había un régimen que pues muchos vemos que está amañado en cierta medida porque no estábamos basificados, sino únicamente teníamos como un contrato de prestación de servicios, el cual se iba renovando. Primero era por año, después lo redujeron a cada 4 meses y la última vez que yo estuve ahí con ellos lo pasaron a un mes, o sea, cada mes se iba renovando y si ya pues no querían, pues prácticamente al mes revocaban, ya no se volvía a firmar contrato y pues ahora sí que adiós. Y pues nada, o sea, pues si no contaba con prestaciones de ningún tipo, por lo mismo que era por una cuestión de honorarios, pues era una situación que al menos muchos de los que estaban ahí adentro se quejaban por esta situación, ¿no? En la cual pues no había una seguridad laboral como tal y aún así estaba aprobada. Digo, no me ha tocado escuchar si en las demás dependencias esté este mismo esquema, pero yo considero que probablemente sea pues que sí, ¿no? Porque no creo que nada más una dependencia aplique este esquema de trabajo. Pero pues sí es complicado el trato que les dan a algunos servidores públicos, ¿no? Precisamente. Gracias. No, ¿y qué usted, Yaneli? Ya aquí la tengo anotada. Maestra, ¿Sí? igual yo puedas apuntar algo muy rápidamente. Eva, ¿verdad? Sí, adelante. Sí. Únicamente a eso añadir que es el clientelismo, ¿no? Es algo o es el factor que va en detrimento de una fiscalización objetiva, en virtud de que, pues, a lo mejor, gracias a que le deben favores los unos a los otros, se encuentran subordinados y eso produce vicios dentro de la propia fiscalización y pues ya se utiliza para fines políticos y después pues vienen otros vicios como lo es el compadrazgo y ya. Así es, muchas gracias, Eva. Pues sí, tiene razón al respecto. Pues digo, es de conocimiento popular todas estas situaciones que se llegan a manejar, ¿no? Dentro del mismo gobierno, en donde pues prevalece el tema del compadrazgo o el amiguismo, como lo señalan precisamente, ¿no? Y bueno, pues ya el órgano de fiscalización,
pues muchas veces llega a ser como una cuestión de venganza hacia el que le cayó mal o hacia quien no hizo lo que le pedí. Pues bueno, a ver, órgano de fiscalización, pues investiga a esta persona, ¿no? Digo, la cuestión curiosa, digo, hubo una persona que conocí en algún momento muy cercana, que incluso pues también estaba trabajando en gobierno, y simplemente por estar relacionada en cierta medida con la defensa de la persona que estábamos llevando, que le digo del exdelegado de Tláhuac, también salió en la investigación simplemente por pertenecer, por estar prestando sus servicios en la Procuraduría. El órgano interno de control también lo subió al tren y dijo, órale, pues esta persona está trabajando en la Procuraduría y pues tiene relación porque tiene apellidos igual que el titular del despacho en donde se está llevando este asunto. Pues bueno, vamos a subirlo también a la investigación que se está haciendo y bueno, incluso lo derivaron a una carpeta de investigación. Digo, el tema afortunadamente salió, pues bueno, salió sin responsabilidad penal, pero pues bueno, ahí está una de las partes, ¿no? De esta cuestión que señalaba su compañera Eva y que digo, varios hemos visto también en el ejercicio de la función pública, cómo sirve precisamente como un aparato, pues parte del represivo, ¿no? Del de derecho penal, incluso derivando en cuestiones penales, que digo, no debería de ser así, debería de aplicarse conforme está en la ley, pero bueno, ya quedará precisamente al arbitrio de cada autoridad que esto se aplique y bueno, pues con los medios de defensa respectivos que se deben de hacer valer para evitar que se lleguen a estas prácticas, ¿no? Bueno, dentro de estos organismos de fiscalización interna y externa, pues son la primera línea de defensa de la sociedad, así es como se ha manejado, ¿no? En el discurso. Son la primera línea de defensa de la sociedad en contra de la corrupción y de prácticas corruptas, sobre todo porque tienen encomendadas dos de las actividades más trascendentales del ciclo administrativo, que son la revisión y evaluación de sus actividades y la auditoría gubernamental. Desde la adopción de la partida doble en México en el siglo XIX, advertimos una dificultad de lucha contra el uso de recursos públicos para fines privados. La batalla es siempre desigual porque el servidor público corrupto utiliza el conjunto de elementos puestos a su disposición, como son recursos materiales, financieros, servidores públicos, estructuras, su conocimiento por estar dentro de la misma institución, normas, entre otras, para obtener ganancias ilegales. Entonces, la cuestión precisamente sería separar los poderes o controlar al poder en precisamente para evitar este tipo de prácticas, lo cual pues viene siendo una necesidad para la subsistencia de la libertad. Tanto mayor sea la órbita de influencia del poder, se verá más restringida la libertad individual y colectiva y viceversa. En este concepto, en este contexto, tenemos los conceptos de libertad y autoridad que están plenamente interrelacionados, porque a mayor libertad, menor autoridad, y a mayor autoridad, menor libertad. Existen dos paradigmas a partir de los cuales se pretende justificar el control del poder: la rendición de cuentas y la fiscalización. ¿Por qué hablamos de órganos de fiscalización entonces? Porque esa palabra proviene de fiscalizar, que es inspeccionar a personas, entidades o actividades para comprobar si pagan impuestos o examinar, controlar o criticar las acciones de otros. Así, en contabilidad se entiende por fiscalización la acción por medio de la cual se evalúan y revisan las acciones de gobierno, considerando su veracidad, razonabilidad y apego a la ley. Todos los medios de control en el Estado constitucional están orientados en un solo sentido y todos responden objetivamente a un único fin: fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. La fiscalización igualmente la podríamos entender como una inspección a personas, entidades o actividades para comprobar si pagan impuestos o examinar, controlar o criticar las acciones de otros, por lo que uno de los significados de la palabra fiscalización es control. Así, fiscalización es equivalente a control, ¿no? Entonces, pues básicamente estos son
temas en relación a esta cuestión de fiscalización. Y bueno, hay diversos temas. Por ejemplo, se encuentra la Declaración de Lima de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que está mejor conocida como la Declaración de Lima sobre las líneas básicas de la fiscalización, la cual fue celebrada en Lima, Perú, del 17 al 26 de octubre de 1977 y que forma un parte importante precisamente en cuanto al contexto de la fiscalización, ¿no? Entonces, déjenme les hago comentario. Uno de los antecedentes importantes, bueno, y como pueden ver, muchas cuestiones importantes de estos temas, principalmente en administrativos, pues los retomamos incluso de autores estadounidenses o bueno, de cómo se llevó a cabo en Estados Unidos. Por lo que podemos precisar que en Estados Unidos, durante la Primera Guerra Mundial, el gasto se había incrementado precisamente en Estados Unidos. Al concluir la guerra, la Administración Financiera Federal estaba en ruinas, por lo que el Congreso consideró que se necesitaba más información y mejor control sobre el gasto. Es así que en 1921 se establece un Consejo General con un mandato general para investigar todas las materias relativas a la recepción, distribución y aplicación de los fondos públicos para hacer recomendaciones buscando una mayor economía o eficiencia en el gasto público. Posteriormente, otras leyes clarificaron y expandieron sus pretensiones. En el año 2004 se cambió de nombre esta oficina, prácticamente ahora con una nueva denominación, que es la oficina la oficina del gobierno contable, ¿no? Más o menos así sería la traducción. Las agencias están obligadas a proporcionar a esta oficina el acceso a la información sobre sus tareas, poderes, actividades, organización y transacciones financieras, teniendo con ello pues un gran margen de actividad y de actuación, porque se les daba este acceso de manera obligatorio y no tenían restricción alguna. Esta oficina es independiente de la rama ejecutiva federal, lo cual pues puede presumir cierta autonomía y le reporta directamente al Congreso de los Estados Unidos. Para asegurar la independencia de la rama ejecutiva, el Contralor General solo puede ser removido por el Congreso por causas específicas. Esta oficina es una agencia independiente no partidista que trabaja para el Congreso. Se le ha denominado el perro guardián del Congreso o el brazo de auditoría e investigación del Congreso. Dentro de las competencias que tiene esta oficina fiscalizadora es investigar cómo el gobierno federal gasta los dólares de los contribuyentes. A la cabeza se encuentra el Contralor General de los Estados Unidos, nombrado por el Senado de Estados Unidos de una lista de candidatos propuestos por el Congreso. Este contralor dura en su encargo 15 años. Esta oficina de fiscalización apoya al Congreso en el desempeño de sus responsabilidades constitucionales y lo ayuda a mejorar el rendimiento y asegurar la rendición de cuentas del gobierno federal. También proporciona información oportuna al Congreso con objetividad, basada en hechos, imparcial, sin una ideología, de manera justa y de manera balanceada. La oficina funciona a través de diferentes valores, como lo son de rendición de cuentas, integridad y fiabilidad, bajo estándares profesionales estrictos de revisión y de referencia. Todos los hechos son analizados con precisión. Precisamente desarrolla sus funciones a petición de comités del Congreso, subcomités o en los términos regulados en las leyes o reportes de comités. También realiza investigaciones con la autoridad del Contralor General. Apoya al Congreso realizando auditorías para determinar si los fondos federales se gastaron eficiente y efectivamente. Investiga acusaciones de actividades ilegales o impropias y reporta la manera en que los programas de gobierno y las políticas están logrando sus cometidos. Pues básicamente es una figura que se le ha dado pues gran impulso. ¿Y de qué depende este impulso o este funcionamiento?
pues bueno, de su autonomía hacia el poder ejecutivo, ¿no? En donde pues únicamente debe de reportarle al Congreso en Estados Unidos, y por ello es que se ha establecido pues una manera pues más restringida para vigilar al poder ejecutivo, ¿no? De manera externa sobre cuáles son los gastos de este e informarlo en gran medida. En la reforma constitucional y legal al modelo mexicano de fiscalización, podemos precisamente señalar que no existe un modelo mexicano de fiscalización. En realidad, nuestro país ha experimentado con los contenidos de los modelos europeos y sajón sin llegar a establecer un tipo propio. Por otra parte, la ideología que recientemente se incorporó a México a nivel doctrinal, repetida hasta el cansancio, como lo hemos visto por nuestros políticos, dio pauta a la emisión de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 2009, en donde se advierte con claridad el vuelco en el esquema de control externo hacia la contabilidad o rendición de cuentas sajón. En la reforma constitucional al modelo de fiscalización mexicano, el 7 de mayo de 2008, destaca aquellos aspectos de trascendencia para la investigación. Los preceptos que contienen aspectos vinculados al sistema de fiscalización son el artículo 73 en su fracción 24ª, el artículo 74, fracciones segunda y sexta, y 79, así como el 26 y 134, porque sus contenidos específicos relacionados con la planeación y el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, y la conformación del sistema de evaluación presupuestal del ejercicio de los recursos, lo que se ha denominado presupuesto por resultados. Son materias que no impactan directamente en la fiscalización, más bien pues es respecto a sus insumos. El artículo 73, fracción 24ª de la Constitución, permite al Congreso de la Unión expedir leyes que regulan la organización de la entidad de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los poderes de la Unión y de los entes públicos federales, perdón, que permanecen aún sin cambios todavía. En cuanto a la fracción segunda del artículo 74 constitucional, este carece de cambios, aunque existe un contrasentido que básicamente alude a la autonomía técnica de gestión de la entidad de fiscalización. Sin embargo, se permite de manera exclusiva a la Cámara de Diputados coordinar y evaluar el desempeño de las funciones de fiscalización, lo que implica, como es obvio, incidir en aspectos técnicos y de gestión de la entidad de fiscalización superior de la Federación, lo cual resulta una limitante a su independencia. No se debe de olvidar que la auditoría ejerce el control externo dentro del propio Congreso, ¿no? Que es algo similar a lo que estábamos precisamente comentando hace un momento en el modelo norteamericano. En el artículo 92, en su fracción octava de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, se señala como causal de remoción del auditor superior de la Federación obtener una evaluación del desempeño poco satisfactoria, sin justificación a juicio de la comisión, durante 2 ejercicios consecutivos. Esto pues podría ser prácticamente una violación al principio de protección frente a influencias externas, como lo señala el artículo 5º de la Declaración de Lima, porque pues bueno, ya estaríamos en atención o estaríamos viendo precisamente que hay un factor externo que en caso de que sea valorado de manera negativa el auditor en 2 ocasiones, es una causal para que sea removido, que pues bueno, básicamente podríamos ser un poco subjetivo en qué consisten estas valoraciones negativas, ¿no? Y lo cual pues puede ser precisamente una cuestión que deje en entredicho la supuesta autonomía de la auditoría superior, ¿no? Obedeciendo a cuestiones probablemente políticas. La fracción cuarta del artículo 74 pasó a ser ahora a parte de la fracción sexta, conteniendo un cambio de fondo implicando un retroceso. ¿Por qué?
porque anteriormente la revisión de la cuenta pública buscaba conocer, es decir, qué significa averiguar para el ejercicio de las facultades intelectuales, la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Buscaba investigar los resultados de la gestión financiera, que en la reforma fue sustituido por evaluar. O sea, de investigar pasó a ser ahora un término para evaluar, ¿no? Prácticamente pues cambia bastante, por ello es que dicen que existe ahora un retroceso, porque el término evaluar se ve un tanto más limitado que una investigación. Lo que hacía la entidad de fiscalización superior de la Federación era una investigación o una averiguación, que ahora constitucionalmente se le llama evaluación. Esto se refrenda precisamente de la lectura del artículo 14 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la cual fue derogada, y del 12 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuando en algunos contextos, en la primera se alude a determinar y en la segunda pues ya pasa a ser prácticamente el término de evaluar, advirtiéndose una clara diferencia conceptual. El contexto de la autonomía de la función estaba mejor delimitada en la redacción anterior, porque establecía con claridad que la entidad de fiscalización superior de la Federación era apoyo por la Cámara de Diputados. La redacción actual deja el juego a la vaguedad al establecer que la revisión de la cuenta pública se hará a través de, que es el término que se amplía ahora, que se utiliza ahora, perdón, que aunado a las facultades de coordinación y evaluación de la Cámara de Diputados, mal interpretadas, pueden limitar seriamente la independencia de este ente. Entonces, pues bueno, el párrafo relacionado con la determinación de responsabilidad permanece igual. Sin embargo, para los efectos de una interpretación integral, nada se opone a que cuando la entidad de fiscalización superior de la Federación entre al conocimiento o indagación de las causas de una infracción legal, se considere que se excede en la evaluación. Esto es, que se actúa al margen de la Constitución. Ello porque se resulta más difícil su gestión técnica, puesto que ahora en los casos establecidos en la Constitución solo se debe de realizar una evaluación. Además de haberse reducido significativamente su competencia en materia de revisión sobre el cumplimiento de los objetivos y de los programas, puesto que en este caso solo se puede emitir recomendaciones, lo que implica que si se detecta alguna irregularidad, carece de atribuciones para imputar responsabilidades de ley por mandato constitucional, con lo que se puede vulnerar el principio de imputación de la responsabilidad del artículo 2 de la Declaración de Lima, puesto que en estos casos la entidad de fiscalización superior se limita a emitir recomendaciones, lo que podría llevar a que el incumplimiento con los objetivos de los programas quede impune, lo que choca con los contenidos de la Convención contra la Corrupción de la Organización de Naciones Unidas. Un avance que desafortunadamente podría en otro contexto interpretativo ser un retroceso, se relaciona con la vinculación de la cuenta pública al ejercicio fiscal. Con lo anterior se refrenda el principio de anualidad, lo que es positivo. No obstante, en lo vertiente negativo, se limita al concepto de cuenta pública, a la cuestión relacionada con los ingresos y egresos, esto es, a lo contable, lo que en una interpretación limitada puede eliminar la idea de la revisión, y pues esto pues prácticamente puede ser también legal, ¿no? Entonces, pues precisamente podemos observar cómo se van dando algunos de los cambios en esta reforma que viene siendo tanto a nivel constitucional como, bueno, en las leyes secundarias respecto de las facultades de fiscalización. Y bueno, al respecto les mandaré ahí un texto para que le puedan dar una checada, ¿no? Y pues igualmente lo comentemos la clase pasada. Digo, perdón, la clase próxima. Bueno, previo a entrar al tema de la función pública, tendremos algunas consideraciones previas, ¿no?
Dice, acerca de las funciones públicas, señalaremos la importancia de distinguirlas perfectamente de los servidores públicos, ya que una no implica la segunda, para lo cual habremos de enfatizar el carácter intransferible e indelegable de las primeras. Están de tal forma unidas a la esencia del propio Estado que solamente él puede desarrollar las puede desarrollar de manera directa, aún aceptando un criterio pluralista, tanto social como jurídico. Hemos de considerar tales funciones que forman parte de la esencia estatal. Únicamente el grupo soberano, es decir, el Estado, puede asumirlas y llevarlas a cabo de manera directa. En sí, el servicio público, por estar destinados a la satisfacción de necesidades de carácter general, los servicios públicos también son actividades muy importantes, atribuidas a la administración pública. Salvo que no se trate de servicios públicos propiamente dichos, quien las puede realizar directamente o de manera indirecta por medio de particulares bajo un régimen jurídico especial exorbitante del derecho privado. El servicio público entraña la aspiración solidaria de poner al alcance de todo individuo, al menor costo posible y bajo condiciones que garanticen su seguridad, el aprovechamiento de la actividad técnica dirigida a satisfacer una necesidad general en la que cada quien puede identificar su propia necesidad individual, mas esta idea no surge súbitamente, sino que resulta ser un producto de un laborioso proceso teórico en donde participa la legislación, la jurisprudencia y la doctrina. En ese sentido, Dulce, ¿me escucha? Dulce Ramírez. Bueno, si no me escucha Dulce, luego no me digan que no tienen participaciones, ¿eh? Lisandro. Sí, lo escucho, maestro. Gracias. ¿Usted qué entendería por el servicio público? Como esta forma de organización en un estado o en una sociedad para poner a disposición del ciudadano, del pueblo, distintas herramientas de convivencia, de servicios. En principio eso se me vendría a la mente inmediatamente. Ok. Ok, gracias Lisandro. Estoy buscando aquí a Danae, no está, ¿verdad? No está. Yaneli, ¿usted qué opina? Bueno, ¿qué concepto tiene respecto al servicio público? Pues, ay, maestro, sería que el servicio público sería lo que el gobierno da como agua, luz. Bueno, ahorita hay contrato privado de luz, pero el alumbrado público, la pavimentación de calles. Ajá, ¿y eso por qué lo otorga precisamente? ¿A qué obedece? A la administración. Ajá, y bueno, y prácticamente de la propia lectura de lo que estábamos comentando, obedece a intereses colectivos o individuales en su momento, ¿no? Porque pues sería un tanto lógico que el Estado no va a encargarse de cuestiones que la sociedad no necesite. Sí. ¿No? Ok, muy bien, gracias, Yaneli. A usted, maestro. Vamos a regresar acá. Bueno, y por ello vamos a ver precisamente que el servicio público, pues bueno, vamos a tenerlo
tanto en la legislación, porque es lo que va a estar plasmado en la ley, en la jurisprudencia, porque van a ser estos criterios en donde el legislador no haya sido claro, y pues bueno, la doctrina, que es la que pues nos va a dar pauta para ciertas cuestiones, ¿no? En cuanto a las corrientes del servicio público, respecto del servicio público, se han elaborado muchas teorías y se han propuesto un gran número de definiciones. La similitud existente entre ellas nos va a permitir advertir 4 grandes vertientes en la formulación de la noción del servicio público, cada una de las cuales le asigna desigual dimensión y distinto peso, debido a la importancia que confieren al servicio público. Vamos a tratar de resumirlas a continuación. Precisamente, Leon Dillet propone la máxima dimensión del servicio público por considerarlo como toda actividad que debe ser asegurada, arreglada y controlada por los gobernantes. Posteriormente se modera un poco la magnitud del servicio público, por estimar que viene a ser solo una actividad de la administración pública, en tanto que se señala que si se reduce aún más el tamaño del servicio público al interpretarlo como una parte de la actividad de la administración pública, previamente se había restado importancia de la noción del servicio público por considerarlo como un cajón desastre donde se reúnen instituciones tan distantes como una corte de apelación, una institución de beneficencia, una caja de ahorro, un ferrocarril metropolitano, entre otros. Que básicamente lo que nos dice es esta situación, ¿no? De que el servicio público pues sí es parte de la actividad del Estado, pero pues se puede reducir a una pequeña facción en donde todos los entes van a concurrir, ¿no? Instituciones pues totalmente distintas, con funciones diferentes, pues van a precisamente concurrir en esto que es el servicio público. La corriente teórica, hay otra corriente teórica que le niega una utilidad a la noción del servicio público, o cuando menos le resta gran importancia. Precisamente por Bentley, que es uno de los pensadores que hace una crítica a esta corriente, quien contrariamente a Leon Dillet no considera un progreso doctrinal la afirmación que el elemento superior de toda organización administrativa resida en la noción de servicio público. Pues ya, pues bien, como vemos muchas veces, pues sí, habrá muchos pensamientos, pero ¿qué es lo que va a importar? Pues bueno, la realidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede realmente en el servicio público? Por lo tanto, esta realidad se encargó de desmentir rotundamente la tesis que hemos señalado anteriormente, es decir, la de Bentley, porque la importancia de la noción del servicio público se acredita con múltiples referencias que de ellas se hacen de manera cotidiana en los medios de comunicación masiva, así como por haber servido de parte para el deslinde de competencias jurisdiccionales en el derecho francés, y su trascendencia se acredita con el amplio espacio que le han dedicado el derecho positivo, la jurisprudencia y la doctrina, aun cuando en las últimas décadas poco se haya producido de esta última sobre el tema. Y pues sí, es claramente que pues sí es importante el servicio público, porque como bien lo señalan, pues de no ser así, no se estaría en el estudio del mismo. No tendríamos tanta doctrina, tanta jurisprudencia y tanto regulación sobre el tema. Pese a tanta controversia en torno a la noción del servicio público, se da una realidad innegable: el derecho positivo de muchos países del mundo, acorde con la corriente doctrinaria que considera servicio público a tan solo una parte de las actividades de la administración pública, han asignado dicho carácter a un número importante de actividades que se han desempeñado directamente por las instituciones públicas, o bien, en su caso, se llegan a delegar para ser realizadas por particulares mediante el régimen de concesión u otro parecido. Criterios para determinar el carácter público de un servicio. A ver, aquí viene. Ok, es esta parte. La doctrina registra una fuerte discrepancia respecto del criterio que debe regir para determinar el carácter público de un servicio. Para unos, el acento público lo pone el órgano a cuyo cargo corre su prestación, pues, a su juicio,
Solo los órganos públicos pueden gestionarse al servicio criterio orgánico para otros. El calificativo público lo aporta el régimen jurídico exorbitante del derecho privado a que se somete el procedimiento de su organización y funcionamiento. Conforme al criterio jurídico, señalan que no es un poco lo que rechazan ambos criterios definitorios de carácter público, porque, en su opinión, tal rasgo se habrá de imprimir por el objeto del mismo. En cuanto al criterio funcional, su reconocimiento por la ley es básicamente esa situación. Podemos resumir los criterios empleados en la determinación del carácter público de un servicio dado, en el órgano, el funcional, el jurídico y el legal, con la aclaración de que suelen emplearse varios criterios en la elaboración de cada concepto o definición del servicio público. En cuanto a la división del servicio público, según acabamos de ver, el servicio público se ha tratado de explicar de acuerdo con diversos criterios, entre los que destacan el orgánico y el funcional, cuya contraposición resolvió un profesor italiano de nombre Arnaldo de Valles, mediante la cuestión de los servicios públicos propios y los servicios públicos impropios. Son estas dos clasificaciones las que va a dar precisamente él, ¿no? En donde vamos a ver precisamente el servicio público propio. El servicio público puede explicarse como una actividad técnica destinada al público para satisfacer una necesidad de carácter general, bajo un régimen jurídico especial exorbitante de derecho privado, cuando la actividad la reconoce la ley como servicio público y la desempeña directamente la administración pública o, de manera indirecta, por medio de particulares a quienes delega su ejecución. Por ejemplo, bajo el régimen de concesión, estaremos frente a un servicio público propio o propiamente dicho. Referente al servicio público impropio. Siempre que la actividad técnica dirigida se vaya dirigida a satisfacer una necesidad de carácter general, que no esté considerada por la ley como un servicio público y pueda ser desarrollada directamente por particulares, por no estar atribuida a la administración pública en el Estado. Estaremos entonces ante un servicio público impropio o impropiamente dicho, también llamado servicio público virtual, servicio de interés público o servicio reglamentado. En consecuencia, el servicio público impropio no es una creación de la ley, sino que deriva de permisos de una licencia o de autorización de carácter administrativo que destraba el ejercicio de un derecho individual limitado, de realizar una actividad privada que, a diferencia de la actividad comercial ordinaria, obliga a su titular a prestar el servicio de quien lo requiera en el orden que lo requiera y se presente, con apego a una regulación jurídica especial que incluye, salvo excepciones, la fijación de una tarifa obligatoria, que probablemente en algunos casos se pudiera clasificar de servicio público impropio el concesionado en carreteras, ¿no? Este tema en donde se les da en un lapso, precisamente se les da la concesión a un particular con la finalidad de que pueda recuperar lo invertido en un plazo considerable, ¿no? Entonces, como tal, el propio Estado no presta ese servicio, sino precisamente se lo delega a un particular, que es el que va a estar a cargo del mismo. Tenemos caracteres esenciales del servicio público. La esencia del servicio público radica en ciertos caracteres jurídicos sin los cuales queda desnaturalizado, por cuya razón el Estado tiene la obligación de asegurar que dichos servicios revistan tales rasgos distintivos o caracteres esenciales, a efecto de garantizar la idónea satisfacción de la necesidad de carácter general a que se refiere. En cualquier caso en que ésta se individualice, pues el servicio público es el más enérgico en los procedimientos de intervención administrativa, tal como lo hemos señalado, pues en caso de que exista alguna cuestión irregular o anómala, puede dar pauta a la intervención por parte del derecho penal.
para asegurar la satisfacción de una necesidad colectiva cuando la iniciativa privada, por alguna razón, no sea suficiente para asegurarla. No existe un desacuerdo en la doctrina para reconocer como caracteres jurídicos esenciales del servicio público a la generalidad, la igualdad o uniformidad, la regularidad y la continuidad, que son básicamente aspectos que van a darle cierta característica en el ramo jurídico al servicio público. Y pues vamos a ver cada uno de ellos. Tenemos precisamente el de generalidad. Consiste en la posibilidad de que toda persona lo use previa satisfacción de los requisitos respectivos, sin más límite que la capacidad del propio servicio, lo que identifica a este carácter esencial del servicio público con el derecho humano que protege a sus potenciales usuarios contra toda discriminación. Pues este es básicamente pues, de los importantes, porque en medida de que la gente lo utilice, pues va precisamente a conllevar a la generalidad, que todas las personas puedan tener acceso al mismo sin ningún tipo de discriminación o que pues, no lo puede utilizar, ¿no? Pues tal es el caso, por ejemplo, pues probablemente del transporte público, el cual es un servicio de transporte y pues va enfocado pues para todas las personas, ¿no? Independientemente de su raza, de sus creencias, de su condición social o de su condición socioeconómica, pues bueno, va enfocado para todos. En cuanto al principio de igualdad, dice también conocida como uniformidad, la igualdad del servicio público es otro de sus caracteres esenciales, el que estriba en el trato uniforme que debe darse a todos los usuarios, sin que ello impida establecer diversas clases o categorías de usuarios, siempre y cuando dentro de cada categoría se dé mismo trato a todos los comprendidos en la misma, por lo que también deriva del derecho humano que se preserva en contra de toda discriminación, ¿no? Que de hecho, pues son muy similares a cuanto deben de ir de manera, están íntimamente ligados el de igualdad y generalidad, pues depende uno del otro. Vamos a tener el principio de regularidad. ¿A qué se refiere? Dice, en virtud de su carácter esencial de regularidad, el servicio público se debe de prestar conforme a una normativa jurídica específica, misma que, como hemos visto, es exorbitante del derecho privado. Pues regularidad, pues básicamente es una cuestión por la cual debe estar normado un servicio. ¿Y por qué es importante? Aquí, a ver, déjenme abrir aquí mi lista. Gabriela, ¿me escucha? Sí, profesor. ¿Usted por qué consideraría que es importante que se encuentre regulado un servicio público? Precisamente porque si no tengo yo una normatividad, no puedo ver el abuso de la autoridad hacia mi persona como gobernante. Correcto, muy bien. Gracias. Aquí la tengo otra vez anotada. Adicional al principio de regularidad, que como bien lo señalaba su compañera, pues bueno, una de las cuestiones por las cuales resulta útil, pues es precisamente marcar la limitación de actuación de la autoridad, ¿no? Ya que si no la tenemos, pues bueno, puede ser más común que se llegue a dar un abuso o que el mismo servicio no se esté prestando en las condiciones para el cual fue creado el mismo, ¿no? Entonces, pues por ello, pues bueno, es importante que se encuentre regulado. El principio de continuidad. Para muchos autores, la continuidad es el más relevante de los caracteres especiales del servicio público, conforme al cual dicho servidor no debe interrumpirse dentro del calendario, horarios y circunstancias previstos en su propia regulación. A los 4 caracteres esenciales del servicio público que acabamos de comentar, algunos autores pretenden agregar otros que no han sido recibidos de manera consensual en la doctrina, como pudiera ser la obligatoriedad, la adaptabilidad y la permanencia, que muchos autores consideran variaciones de la continuidad y otros los incluyen, como pudiera ser la gratuidad,
la que tratándose de servicios públicos concesionados resultaría inadmisible, ¿no? Precisamente pues vemos que al momento de que se concesionan algunos servicios públicos, generan ciertas erogaciones, tal como sería el tema, pues básicamente el tema de carreteras, ¿no? Que a pesar de ser un servicio público, bueno, se encuentra concesionado y pues no se podría imaginar un servicio de carreteras gratuito, porque sería insostenible para quien haya invertido en el mismo, e incluso para darle un cierto mantenimiento a este servicio. O por ejemplo, imaginen que el tema de la gratuidad se pudiera dar en cuanto a la cuestión de la prestación de servicios, ¿no? Para cada uno de los ciudadanos. Pues prácticamente el Estado se quedaría sin ingresos. Por lo tanto, pues dice, no, el tema de la gratuidad no es admisible. El servicio público, pues bueno, tiene ciertos elementos que resultan indispensables, ¿no? Para su funcionamiento. Vamos a detectar como elementos indispensables del servicio público la necesidad que pretende satisfacer el servicio, la actividad técnica destinada a satisfacer dicha necesidad, el universo de usuarios potenciales del servicio público, la intervención estatal, el sujeto que desarrolla la actividad dirigida a satisfacer la necesidad de carácter general, los recursos empleados en la prestación del servicio, así como su régimen jurídico especial. Y aquí viene una parte importante, ¿no? Precisamente a lo que estaba comentando al inicio bueno, no al inicio de la sesión, sino hace un momento, la necesidad cuya satisfacción se destina al servicio. Lo que genera el servicio público es la necesidad humana, mas no cualquiera, sino la conformada por la carencia común insatisfecha que tienen una y muchas personas respecto de algo, lo que no significa que sean todas las integrantes de una sociedad, pero sí la mayoría que la convierten en una necesidad de carácter general, cuya satisfacción se inserta en lo que se llama el telus del Estado, quien tiene el deber ético de asegurar esa satisfacción, cuyo cumplimiento se logra precisamente mediante el desarrollo de la actividad técnica que implica la prestación del servicio público. Precisamente, pues, ¿qué es lo que nos va a determinar que se lleve a cabo o que se requiera de un servicio público? Pues bueno, va a ser precisamente la carencia social que requiere que se satisfaga la misma y en atención al grupo de personas que la requieran, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente va a ser esta cuestión. La necesidad cuya satisfacción constituye la razón del ser del servicio público es de carácter general, porque se trata de una necesidad individual que se generaliza, o sea, que adquiere carácter general y una fuerza de ser registrada simultáneamente por muchas personas, para quienes viene a ser una necesidad común, de la cual cada una de ellas puede decidir su necesidad individual, por lo cual la satisfacción puede darse de manera idéntica, pero todas ellas a través de la actividad que implica la prestación del servicio público. Por ello, si no hay una necesidad de carácter general que satisfacer, pues no existiría como tal el servicio público. Por ello es importante que estén bien identificadas cuáles son esas necesidades, porque si hay una necesidad que realmente no se pretenda o no tenga que ser cubierta, pues bueno, vamos a tener un servicio público, pues prácticamente inservible, ¿no? Por ello es de que van enfocadas siempre a satisfacer la necesidad social. La actividad técnica destinada a satisfacer la necesidad. Resulta ocioso afirmar que la actividad destinada a satisfacer las respectivas necesidades de carácter general son un elemento indispensable del servicio público, porque sin el desempeño del conjunto de operaciones o tareas que implica, este no puede prestarse. Lo que sí importa es precisar el índole de tal actividad, pues su realización requiere de un procedimiento o conjunto de procedimientos propios de ciencias, artes, industrias u oficios específicos, así como del empleo de ciertos elementos tales como personal especializado,
equipos, instrumento y materiales determinados, lo que significa que nos referiremos a una actividad técnica que está diseñada para producir efectos útiles en un ámbito determinado, habida cuenta que la técnica dirige a la actividad hacia su fin natural o reflexivo, de ahí que las cosas producidas de acuerdo con la técnica sean superiores a las realizadas de manera empírica. Luego entonces la actividad adecuada del servicio público debe ser técnica, porque su realización requiere del desarrollo de un conjunto de operaciones o de tareas cuya ejecución se sujeta a procedimientos privados de determinadas artes, ciencias, industrias u oficios de acuerdo con las características y modalidades específicas del servicio público del que se trate. Además de ser técnica, la actividad del servicio público habrá de ser idónea para satisfacer las necesidades respectivas, toda vez que la finalidad a la que se destina a dicho servicio consiste precisamente en la satisfacción de una necesidad de carácter general y para que efectivamente satisfaga la actividad propia del servicio público, deberá ser pertinente en el sentido que sea a propósito de lograr su fin. Del mismo modo, la actividad propia del servicio público habrá de ser apta, proporcionada y suficiente para alcanzar sus fines. La actividad debe satisfacer, la actividad que se va a satisfacer debe ser adecuada al servicio público correspondiente. Dulce, ¿me escucha? A ver cómo doy lata con Dulce, pero bueno, de nuevo otra vez. Bueno, sí, escucho. Sí, sí le escucho. ¿Usted qué me podría referir? ¿Profesor? Sí, sí le escucho. ¿Qué me podría referir respecto de la necesidad que tiene que ser cubierta y que en relación al servicio público? Bueno, yo considero que en efecto el servicio público, o sea, se establece un servicio público respecto a las necesidades de la población. Entonces, la creación de algún servicio público que ofrezca el Estado tiene que satisfacer las necesidades de un grupo de población. ¿Sí va enfocado a eso su pregunta? Sí, ¿O podría sí. repetírmela? Lo que pasa es que me falla mucho la conexión a internet y no logro escucharlo claramente. Sí, sí está en lo correcto y va enfocado a eso la pregunta. Es correcto. Gracias, Dulce. No, usted. A ver. Diana, ¿está en la clase? Diana, no, ¿verdad? No, no la veo. Bueno, Michelle, ¿me escucha? Sí, profesor. Muy bien. ¿Usted qué entendió respecto de esto último que comentamos, de la actividad técnica destinada a satisfacer las necesidades? ¿Michelle sigue ahí? Creo que se salió, ¿verdad? Bueno, a ver, Nayeli, ¿usted quiere participar? Sí, está bien, profesor.
Entonces podemos decir que el servicio público, o más bien el Estado, tendría que enfocarse primero en la necesidad que se tiene en la población. Después de ya ubicar esa necesidad, hay que enfocarnos en las partes técnicas. O sea, si necesitamos un especialista, un tipo de material, para satisfacer esa necesidad y que ésta sea idónea. Pero yo agregaría un último punto que sería también la calidad del servicio, porque, bueno, lo vemos a diario en la Ciudad de México que hay tanta gente que la calidad del servicio es un poco, pues, carente. A veces yo creo que los mismos servidores públicos se desesperan y pues no son ni amables. Sí, sí, sí. Es un punto de vista. Muchas gracias, Nayeli. De nada. A ver, déjame ver aquí quién. ¿Está Pedro Antonio? Sí, profesor, aquí estoy. Hola, Pedro. Hola. Entró tarde, una disculpa, es que no lo había visto. No, ya llevo desde hace ratito. ¿Sí? Sí, de hecho, ¿comentó su tarea? sí, ya había comentado lo de la tarea de la administración. Ok, bueno, entonces aquí ya lo registré. Respecto a este tema de lo que ha referido precisamente su compañera, en atención a que los servicios públicos, bueno, tienen que tener precisamente un tipo de tecnicidad y de contar con todos estos elementos para poder llevarse a cabo como tal una buena prestación de servicio público. ¿Qué opina respecto precisamente de que el mismo Estado se encuentra rebasado en cuanto a la prestación de los mismos por la demanda de los ciudadanos? Pues bueno, yo creo que sí es un aspecto, o sea, la gran cantidad de personas, por ejemplo, como ya decía mi compañera, que somos aquí en la Ciudad de México, o sea, el satisfacer todas las necesidades de todos nosotros es muy complicado, ¿no? Por todo o sea, por todos los aspectos, precisamente como menciona usted, todos los aspectos técnicos que debe prever la autoridad, ¿no? O sea, para la prestación de un servicio, ¿no? Llámese transporte público, suministro de agua y demás, ¿no? O sea, yo creo que la deficiencia en los servicios que tenemos, bueno, que por lo general tenemos aquí en la ciudad, se debe precisamente a la complejidad del, pues de México, de la ciudad como conjunto, ¿no? O sea, por el tipo de necesidad de las personas, por el tipo de, no sé, de comunidades que hay, ¿no? Porque no todas se encuentran, pues digamos, por decir un ejemplo, ¿no? El terreno es distinto en todas, ¿no? Entonces eso afecta de cierta manera la prestación del servicio de agua, que no hay las mismas, no están las mismas condiciones para el suministro también, por ejemplo, del agua, ¿no? Que es lo que vemos siempre, ¿no? Que pues en algunas comunidades sí hay por el tipo de condiciones que tienen y en otras no, ¿no? Entonces yo creo que el aspecto técnico es súper importante en la prestación de un servicio público, ¿no? Porque eso es lo que nos va a dar, eso es lo que le va a dar a la autoridad las herramientas, o un buen análisis técnico le va a dar las herramientas para satisfacer correctamente todos los servicios públicos o todas las necesidades ahora sí que de la colectividad, ¿no? Okay. Y muchas veces pues, esta falta esa deficiencia, o sea, bueno, sí, la deficiencia en la actividad de la autoridad en ese sentido, pues es lo que nos afecta a nosotros también como sociedad. Entonces, de ahí la importancia de los aspectos técnicos. Ok, muy bien, muchas gracias. Vuelvo a preguntar porque luego veo que entran y salen. ¿Diana está? No, estaba en el trabajo, profesor. Me dijo ya. que sí, se le complicaba un poquito poder conectarse. Ok, muchas gracias, Antonio. No, de nada. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario adicional previo a continuar? ¿Puedo intervenir rapidísimamente? Sí, adelante, claro que sí. Bueno, podemos ver este tipo de
actividades técnicas a diario. Lo que estamos viendo ahorita con la construcción de la línea 3, creo que es la línea 4, no sé qué línea es del Metrobús, la que está en Cuauhtémoc, en la que a través de puntos determinadas se están realizando este tipo de cuestiones. Se necesitan topógrafos, se necesitan ingenieros civiles para la creación de la obra. Posteriormente, para que se pueda prestar el servicio, ya se van a necesitar personas especializadas que serían choferes, a quienes lo que nosotros no vemos tras el telón son las capacitaciones o, pues sí, las capacitaciones que se les van a dar para saber cómo prestar el servicio. Y también se va a tener que utilizar otros aspectos técnicos que serían los relacionados con la manera en que se van a expedir las tarjetas, cómo van a pasar, cómo se va a hacer la recarga de crédito. Entonces, son un determinado conjunto de roles que se llevan a cabo para que el Estado pueda ser prestador de este servicio. Lo que vemos a diario en el metro, aparte de los choferes, están los jefes de estación, están las personas que te venden los boletos, hasta la misma gente de limpieza. Hay personal técnico que se para las escaleras eléctricas de las vías. Entonces, para la prestación de un servicio, no únicamente se requiere saber cuál es la necesidad que la que llevar a cabo para que se pueda prestar de manera adecuada y eficiente esta actividad. En el alumbrado público también lo podemos ver. Y pues bueno, esa sería mi intervención. Sí, gracias Eduardo por su participación. Es muy importante precisamente atender a estas circunstancias adicionales, ¿no? Que como bien lo refiere, pues muchas veces la ciudadanía no lo ve, pero pues implica un gran trabajo por parte de la autoridad ahora sí que atrás de bambalinas, todo lo que se tiene que preparar precisamente. Por ejemplo, se me ocurre de manera rápida el tema precisamente de la actividad técnica destinadas a desfacer una necesidad, pues lo relativo a la implementación de la reforma penal de 2008 y todo este cambio que tuvo que existir para adecuarlo a una impartición de justicia en el sistema acusatorio, en el sistema penal acusatorio, ¿no? Todo por detrás, todo el tema de capacitación que se tuvo que llevar a cabo para poder cumplir con esta parte técnica que tiene que cubrirse satisfacerse esta necesidad de justicia. Sin embargo, pues bueno, vemos lamentablemente que en algunos casos, pues no se utilizó de manera correcta el recurso, ¿no? ¿Cuántos millones de pesos se destinó para la capacitación? Que incluso se creó una Secretaría Técnica de Implementación a la reforma y que la misma fue, bueno, pues la desaparecieron después, derivado de que pues se suponía que no estaba dando los resultados que esperaban. Pero así como ese, pues bueno, veríamos diferentes casos en donde pues precisamente se resulta importante llevar a cabo pues toda una capacitación para poder estar en aptitudes técnicas de satisfacer una necesidad de manera correcta y evitar contratiempos a futuro, ¿no? Señala precisamente que además de ser técnica, la actividad del servicio público tiene que ser idónea. Bueno, esto que está en pantalla ya lo habíamos, bueno, fue lo último que mencioné. Vamos a comentar sobre el universo de usuarios potenciales del servicio público, quienes identifican su propia necesidad individual con la del carácter general, a cuya satisfacción se afecta al servicio público, constituye su universo de usuarios potenciales que se convertirán en usuarios efectivos cuando accedan a su utilización. Una vez cubiertos los requisitos correspondientes, en el caso de lo que así esté previsto, sin usuarios, el servicio público sería estéril y por tanto injustificado y obviamente llevaría pues a su desaparición por ser un servicio inútil que no se requiere prácticamente para la población.
¿no? Porque precisamente el servicio público o la prestación de servicios va en relación a la necesidad de las personas. Si no hay quien requiera de un servicio, pues bueno, prácticamente, al no tener justificación de ser, pues el Estado pues prácticamente lo tendría que desaparecer y ya no tendría una finalidad como tal, porque nada más estaría absorbiendo recursos públicos, ¿no? Lo que sería un tipo de elefante blanco. La intervención estatal. Constituye la intervención estatal otro elemento indispensable del servicio público porque solo mediante ella se puede crear el régimen jurídico especial al que se debe someter dicho servicio, merced al cual asume sus caracteres esenciales de generalidad, regularidad, uniformidad y continuidad. Entre otras formas de intervención estatal está la prestación misma de los servicios públicos cuando están a cargo directo de la administración pública, así como a través del otorgamiento de las concesiones para la instalación, funcionamiento y explotación de los propios o por medio de la expedición, revocación, cancelación o anulación de los permisos y licencias. Sin la intervención del Estado, se puede perder en el servicio público su régimen jurídico exorbitante del derecho privado que conlleva al aseguramiento de sus caracteres esenciales, por cuya razón la intervención estatal es indispensable para la configuración y prestación del servicio público. Pues bueno, por ello es importante precisamente que el Estado esté de por medio, porque de lo contrario los servicios concesionados pues pasarían a ser únicamente de carácter particular en algún momento. Por ello es de que se establece la importancia de la intervención del Estado, ¿no? Precisamente también en un equilibrio, es lo que se busca equilibrar ciertas circunstancias. Del sujeto prestador del servicio, ¿no? Que esto también es parte importante, que en sí lo que nos señala es que si no existe un prestador de servicio, pues bueno, aunque exista una necesidad y esté la infraestructura, si no hay quien preste el servicio, pues bueno, básicamente pasa a un plano que no se podría dar el servicio como tal. Por lo tanto, nos dice, ni siquiera se puede imaginar la operación de un servicio público sin un sujeto a cuyo cargo esté la prestación del mismo. Es decir, sin el prestador del servicio no podríamos imaginar el mismo, sino porque sin la participación el servicio no puede funcionar, por lo cual el sujeto a cuyo cargo está dicha prestación también viene a ser uno de los elementos indispensables por ser imposible una actividad sin un sujeto que la desarrolle. Cabe aclarar que el sujeto a cuyo cargo queda la prestación del servicio público puede ser de derecho público o bien puede ser de derecho privado, ya sea que dependa de una Secretaría de Estado o bien que sea de un particular el que ponga al prestador del servicio. Este derecho público, cuando el servicio está a cargo de la propia administración pública, el sujeto prestador del servicio público será de derecho privado cuando opere bajo el régimen de concesión, así como tratándose de los servicios públicos impropios. Pues, por ejemplo, podríamos hablar de lo más próximo que tenemos y que la mayoría, incluso aquellos quienes no han trabajado en servicio público, tenemos el conocimiento del servicio público concesionado del transporte, ¿no? Los operadores del transporte, pues bueno, operan en cierta manera de esta forma. Hablando precisamente de los operadores de los microbuses, por ejemplo, ¿no? Hay otros servicios, como pudiera ser el del Metrobús, que opera precisamente a través de gobierno. Como faltan varios temas todavía por revisar. Está este del régimen jurídico exorbitante del derecho privado. Tenemos que abordar definición del servicio público en las tres vertientes: legislación, jurisprudencia y doctrina, y la definición propia. Bueno, todo esto yo creo que lo podríamos abordar en la clase siguiente si no tienen mayor inconveniente, para, bueno, pues quedar como habíamos señalado al principio de clase, terminar un poco antes la sesión y, bueno, que puedan ustedes continuar con sus actividades.
¿Hay algún comentario al respecto? No, está bien, muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias a ustedes. Bueno, ya nada más antes de que se me vayan, déjenles paso la asistencia correspondiente al día 12 de octubre, que es el día lunes, el día de hoy. Belmonte Pérez. Presente, profesor. Un momento. ¿Sí me escuchó?